Hola chicas, soy Jane. Bienvenidas a mi rincón del tejido donde te enseño a transformar un simple hilo en una increíble prenda creada por ti misma. Antes de comenzar con el video para hoy, queremos darle la bienvenida y el agradecimiento a una nueva miembro VIP, Maricel Reyes. Muchísimas gracias Maricel por ser una fiel seguidora de este canal y por unirse al VIP y apoyarme con su valiosa colaboración. Se lo agradezco muchísimo. Hoy les traigo estos aretes que son sencillos, pero muy bonitos y los podemos elaborar en muchísimos colores. Para estos necesitamos 1 gramo de lana y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo, pasamos el gancho y hacemos el nudo. Levantamos 1 y 2 cadenas, un medio punto alto y bajamos con 2 cadenas y lo cerramos con punto deslizado. Ahí ya tenemos el primer pétalo. Volvemos 1 y 2 cadenas, lazada por dentro, sacamos, cerramos de una vez y ahora bajamos con 2 cadenas. Cerramos con punto deslizado. Esto lo vamos a repetir 5 veces. 2 cadenas, un medio punto alto y 2 cadenas para bajar, que la cerramos en el mismo círculo, sacando y deslizando. Ya tenemos 3, 4. Vamos a tirar así de los pétalos para que se junten y poder terminar el final. 2 cadenas, medio punto alto y bajamos con 2. Una vez ya tenemos así los 5 pétalos, cortamos el hilo, pero lo dejamos un poquito largo. Hacemos el nudo y ahora en la parte de atrás vamos a tirar para que se cierre el centro por completo. Van a ir tirando con cuidado de no tirar demasiado duro, que a veces nos pasa que el hilo no es muy resistente y tiramos demasiado duro y se rompe el hilo. Una vez lo tenemos así, ahora vamos a hacer un nudo más para que nos quede más segura. Cortamos al ras, cortamos al ras y nos queda una pequeña flor. Tomamos un gancho para aretes, con ayuda de la pinza vamos a abrir la parte de atrás del gancho, lo colocamos en cualquiera de los pétalos ya que todos son iguales. Lo volvemos a cerrar con la ayuda de la pinza por completo. Eso sí, tienen que asegurarse que les quede bien cerrado, porque si no se puede salir. Así nos queda. Y ahora la podemos decorar con cualquier tipo de perla, broche, botón, lo que ustedes tengan. Yo voy a utilizar una de estas que simula perlas. Voy a cortar solo una florecita. Aquí la tengo ya lista. Con silicona caliente colocamos ahí un punto. Puede ser en la flor o puede ser en el broche, en cualquiera de los dos. La vamos a presionar con cuidado porque esto tiene agujeros y la silicona se puede salir por esos agujeros y quemarlos. Presionamos y dejamos que seque por completo. Así nos queda. Miren qué bonita y qué delicada. Sirve tanto para niñas como para grandes. Y aquí tengo mi otra pieza. Ya están listos para ser utilizados y lo mejor, los podemos combinar en muchísimos colores. Déjenme en los comentarios qué les pareció. Si les gustó, apóyenme con un like y no olviden suscribirse para próximos proyectos.